Excelente. No. Creo que ya estamos listos, ¿verdad? Excelente. Muy bien, compañeros, buenos días. ¿Qué tal? Yo soy Luis Zavala. El día de hoy vamos a presentarles el tema de glaucoma de cierre angular en compañía del doctor Emanuel Franco Gómez, bajo la tutoría del doctor Rodrigo Mateos Oropesa. Bueno, primero que nada, es muy importante recordar un poco acerca de la definición del glaucoma que ya se ha estado mencionando en estas últimas clases. El término glaucoma se utiliza para definir un grupo de enfermedades que tienen en común una neuropatía óptica progresiva crónica que provoca cambios morfológicos en la papila óptica y en la capa de fibras nerviosas. Es muy importante mencionar también que estos cambios se asocian a una muerte progresiva por algo que se denomina como apoptosis, lo cual nos va a producir pérdida de las células ganglionares y además está muy asociado o ligado a la pérdida de campo visual, predominantemente de inicio a nivel periférico. Y como nuestro tema bien lo menciona, que es glaucoma de ángulo cerrado, también es importante mencionar o dar un preámbulo como tal. El cierre de ángulo se refiere a una configuración anatómica en la cual vamos a tener un bloqueo mecánico de la red trabecular por el iris periférico. Las alteraciones anatómicas en las estructuras del segmento anterior provocan una obstrucción del ángulo del drenaje iridocorneal, lo cual a su vez va a provocar que una fuerza mecánica como tal, como bien se está indicando en la imagen con las flechas, empieza a ejercer una fuerza mecánica sobre la retina. Principalmente la estructura más afectada que vamos a tener ahí es el nervio óptico, como ya se conoce. Esta misma presión mecánica que se ejerce, pues empezamos a tener pérdida de la capa de fibras nerviosas y a su vez una menor oxigenación a nivel de retina y pues por ende vamos a empezar a tener cambios como lo es una excavación un poco más amplia de lo habitual. Bueno, primero que nada también es importante mencionar o subdividir el cierre angular. Vamos a tener el primario y secundario. Primario es cuando ocurre en un ojo con una predisposición anatómica. Esto ya es muy importante mencionarlo debido a que en el secundario se debe a cuando ocurre o algún otro factor local o sistémico. Es decir, en cuanto a primario, vamos a tener un ojo con predisposición anatómica, principalmente la literatura lo refiere, en ojos o pacientes que tengan una hipermetropía con una longitud axial menor a 20 milímetros, principalmente de raza asiática, es uno de los factores de riesgo que a continuación se van a mencionar. Y secundario es cuando ya se debe a algún otro factor local o sistémico, ¿sale? Que también ahorita se va a mencionar. Algo acerca de la patogenia y la fisiopatología como tal del cierre angular. Se designa la oclusión de la malla trabecular por el iris periférico. Vamos a tener un contacto iridotrabecular, lo cual nos va a producir una obstrucción del flujo del humor acuoso como tal y nos vamos a tener un aumento de la presión por acumulación de líquido en la cavidad ocular. Y eso a su vez va a generar la presión mecánica que ya les acabo de mencionar, que posteriormente nos va a empezar a generar cambios a nivel de nervio óptico. Siguiente. La PIO se eleva como resultado del flujo de salida del humor acuoso a través de la malla trabecular. Se reduce el drenaje del humor acuoso a través del ángulo. Dicho cierre puede ser transitorio e intermitente. Esto es importante mencionarlo. Cuando es intermitente se va a denominar también como aposicional, o si es permanente, vamos a poder tener, se denomina sinequial porque es cuando ya hay alguna adherencia o sinequia asociada. Vamos a tener principalmente 5 mecanismos de bloqueo, como tal subdivididos de esta manera, ¿sale? Vamos a tener el bloqueo pupilar, que es el fallo del humor acuoso, como ya se ha estado mencionando. La pupila tiene una diferencia de presión entre la cámara anterior y cámara posterior, que también más adelante se va a mencionar cómo se podría equiparar ambas cámaras. Va a haber un abombamiento del iris, lo cual nos va a obstruir como tal el ángulo, pues por ende más acumulación. Va a haber un bloqueo no pupilar relacionado con el iris, factores anatómicos como el iris plateo, que a continuación mi compañero Manuel va a dar un poco más de información al respecto, o un iris grueso. Otra causa principal, otra de las causas asociadas es el cierre angular inducido por el cristalino. Aquí, como ya se mencionó, bueno, como ahorita les mencionaba que hay unas, dentro de los secundarios vamos a tener cataratas sobre todo brunescentes o muy maduras que nos podrían generar un bloqueo del ángulo. Vamos a tener también causas retrolenticulares como un glaucoma maligno, además de un mecanismo combinado
que sería ya elementos de glaucoma primario de ángulo abierto, así como otros ya factores o elementos como tal de glaucoma primario de ángulo cerrado. Dentro de la epidemiología, varía entre los diferentes grupos étnicos y raciales, pero se ha demostrado que es más predominante en las personas de raza asiática, o es decir, que son asiáticos. De hecho, predominantemente el 90% de la ceguera irreversible en China está asociada al glaucoma de ángulo cerrado debido a su predisposición tanto genética y anatómica a este tipo de padecimientos. Vamos a tener una incidencia de aproximadamente la mitad de los casos de glaucoma a nivel mundial. Tenemos una rápida progresión y es más propensa a ocasionar pérdida de visión importante, como ya les mencioné al inicio, predominantemente de nivel periférico hacia la región central. Dentro de los principales factores de riesgo que vamos a encontrar va a variar según el sexo, la raza, edad, el origen étnico. Las mujeres presentan un mayor riesgo, ya que presentan cámaras menos profundas que los hombres. La edad avanzada también es un factor de riesgo debido a las comorbilidades que la edad también ya los pacientes van adquiriendo. La profundidad del volumen de la cámara anterior disminuye con la edad y se predisponen a un bloqueo pupilar. La prevalencia del glaucoma primario de ángulo cerrado con bloqueo pupilar aumenta conforme, pues obviamente vamos teniendo un poco más de edad. Es más común, como se mencionó, asociado a la edad, principalmente entre las edades entre 55 y 65 años. Puede ocurrir en adultos jóvenes y se ha reportado en niños. En adultos jóvenes, ¿cuándo se ha reportado la literatura? ¿Cuándo lo refiere como tal? Sobre todo cuando tenemos problemas, mejor dicho, pacientes que padecen de estrés crónico, que padecen de incluso ansiedad. Todo este tipo de factores nos podrían estar generando un cierre angular. Historia familiar, bien puede ser un familiar de primer grado, que esto es muy importante mencionarlo, porque como bien lo sabemos, a la hora de que nosotros estamos haciendo un interrogatorio, tenemos que hacer una muy buena, valga la redundancia, un buen interrogatorio acerca de sus antecedentes y conocer si es que tiene algún factor predisponente para padecerla. Así como la hipermetropía, hacer un diagnóstico temprano y una corrección de este defecto refractivo y pues obviamente estar monitoreando constantemente este tipo de pacientes debido a que la profundidad de su cámara anterior es menor en ojos hipermetrópicos. Se puede presentar también en ojos con cualquier otro tipo de defecto refractivo, pero sí es más común en la hipermetropía, que es una de las preguntas que se hacían en el Kahoot. Y también lo que les mencionaba al inicio, pero otro factor de riesgo pues va a ser una longitud axial menor de 20 milímetros. Dentro de los factores genéticos, estuvimos indagando un poco al respecto y todavía no está un factor o un gen como tal asociado que esté 100% ligado. Hay varios de genes que se conocen asociados a tipos específicos de glaucoma, pero debido a la naturaleza compleja de la enfermedad y las complicaciones de interacciones entre los genéticos y factores ambientales, aún no se ha logrado determinar con certeza o no hay un estudio 100% fidedigno que nos pueda dar un parámetro al respecto. En cuanto a su clasificación, vamos a tener, como ya se había mencionado, glaucoma primario y secundario. En cuanto al glaucoma de ángulo cerrado primario, vamos a tener primero que nada la sospecha de cierre angular. Es muy importante en todos los pacientes que tengamos esta sospecha de cierre angular hacer una adecuada gonioscopía. Esto debido a que con la gonioscopía podemos detectar si tenemos, es decir, hacer una buena clasificación del ángulo y se observa contacto iridotrabecular, o eso es una de las características principales que vamos a encontrar en la gonioscopía en más de 3 cuadrantes y sin sinequias, que ya si por ejemplo lo traducimos un poco a una clasificación de Schaefer, vamos a encontrar una clasificación pues prácticamente en cero de un ángulo cerrado, porque ya vamos a tener contacto iridotrabecular en más de 3 cuadrantes, aún sin sinequias, ¿sale? Otra cuestión importante es que cuando tenemos sospecha de cierre angular primario, se van a observar, como ya les mencionaba, el contacto iridotrabecular. La PIO todavía la podemos encontrar dentro de parámetros, ¿no? Dentro de parámetros normales. No vamos a tener una fluctuación como tal de la PIO. Incluso no vamos a encontrar cambios todavía en papila óptica, así como daños glaucomatosos asociados.
Ahora, vamos como tal, otro factor importante es la profundidad axial de la cámara anterior es menor de lo normal. Se forma una sombra cuando estamos haciendo una exploración. Esa imagen me llamó mucho la atención porque puede ser un buen parámetro a la hora que nosotros estamos explorando y que puede ser incluso antes de realizar nuestra gonoscopía, en la cual podemos encontrar una sombra en forma de cuarto creciente, como bien se indica aquí en la imagen sobre el iris nasal al proyectar luz a través de la cámara anterior. Esto nos podría estar hablando que tenemos pues una sospecha de cierre angular primario. Ya lo que cuando tenemos un cierre angular primario, en la gonoscopía vamos a encontrar contacto iliotrabecular en 3 o más cuadrantes. Ya tenemos aquí el principal cambio, lo que nos va a determinar si ya tenemos un cierre angular primario, es que la PIO puede estar ya en elevada o puede estar alterada. Todavía no tenemos cambios como tal en el nervio óptico, pero es muy importante que ya puede haber cambios tanto en el iris como en el cristalino. Hay una condición específica que se preguntaba justo también en el Kahoot, que vamos a tener la presencia de células, sobre todo en el cristalino o acumulación de celularidad, se podría decir así, y este signo se denomina como glaucoma fleque. Y pasamos a glaucoma de cierre, glaucoma primario de cierre angular. Aquí lo más importante es destacar que además de tener el contacto iridotrabecular en 3 o más cuadrantes, ya vamos a tener una alteración de la PIO, ya vamos a tener una PIO elevada. También ya vamos a tener algunos cambios en cuanto a papila óptica, ya vamos a empezar a encontrar o a detectar pacientes con daños glaucomatosos. Y bueno, vamos a mencionar también un poco de cierre angular secundario. Como ya se ha mencionado, primarios es cuando tenemos un defecto anatómico como tal. Secundario es asociado a factores o a una causa patológica identificable con bloqueo pupilar y sin bloqueo pupilar va a ser la manera más adecuada de subdividirlos. Principalmente va a estar asociado a cataratas intumescentes. Esto debido a que, como ya se mencionó hace un momento, al tener una catarata intumescente, nuestra cámara anterior tiende a bombarse un poco y esto ocluye nuestro ángulo. Vamos a tener una neovascularización del iris y una inflamación crónica, además de que vamos a tener una migración endotelial corneal hacia el ángulo o crecimiento epitelial. Dentro del diagnóstico vamos a encontrar algunos síntomas o factores precipitantes. Dentro de los factores precipitantes pudiera estar asociado el ver televisión en ambientes oscuros, pasar mucho tiempo en exposición con pantallas en ambientes oscuros, midriasis farmacológica, también pudiera ser inducido, es por ello que siempre antes de hacer una dilatación de los pacientes que son de primera vez, es importante hacer el hincapié en hacer una muy buena agonoscopía, corroborar que tenemos un ángulo abierto para evitar este tipo de situaciones, que sea inducida por algún fármaco o alguna situación. Podemos también inducirla por medio de medicamentos sistémicos. Tenemos antagonistas parasimpáticos, antagonistas simpáticos e inhaladores. Principalmente esto lo vamos a encontrar en personas que son asmáticas o que padecen alguna otra condición. Es por ello que también con ellos tenemos que tener mucha precaución a la hora de dilatarlos o de hacer una revisión. Antidepresivos tricíclicos también está asociado, topiramato y derivados de las sulfas. Dentro de los síntomas intermitentes, los pacientes van a llegar a nuestra consulta refiriéndonos una visión borrosa y a los secundarios, aquí ya tenemos algunos cambios, tenemos un edema corneal en algunos casos, su disminución importante de agudeza visual, vamos a tener hiperemia preocular, cefalea, incluso aquí ya vamos a empezar a tener también algunos síntomas sistémicos asociados, bien puede ser cefalea, puede ser diarrea, incluso algunos pacientes lo llegan a referir como síntomas gastrointestinales o lo asocian como tal a estos cuadros. Y ahora vamos a algunos signos. El cierre angular primario, o también denominado como capa, anteriormente llamado glaucoma agudo, vamos a tener ya una disminución de agudeza visual considerable. Estos pacientes ya van a tener una agudeza visual de aproximadamente 20-200. Vamos a tener una fluctuación de la presión intraocular de entre 50 y 80 milímetros de mercurio, hiperemia conjuntival, edema corneal el Freire positivo, que es más o menos el Freire positivo lo referían como tal en la literatura, como similar o de alguna manera parecido, creo que ahorita el doctor también nos podría ayudar con una comentario al respecto, al Seidel, es decir, vamos a tener celularidad en cámara anterior, lo vamos a encontrar positivo, pupila en midriasis media o no reactiva al estar haciendo nosotros nuestra exploración.
Y bueno, vamos a tener el cierre angular primario agudo temprano. Cuando es un cierre angular primario agudo, vamos a tener una pío disminuida, es decir, no va a ser nuestro factor predisponente más asociado. Vamos a tener ya cambios, estrías en la membrana de Descemet, congestión de nervio óptico y algunas estrías coroideas, como bien se ilustra aquí en la imagen, que son estas estrías que están presentes alrededor de la papila de nervio óptico. Aún no tenemos cambios o como tal significativos, daños glaucomatosos, así que únicamente nos quedamos hasta aquí. Y vamos a tener ya el estadio tardío, que es cuando ya tenemos un iris atrófico. Vamos a tener también, podríamos estar encontrando el signo de Glaucom Flecken, catarata secundaria, pupila irregular y sinequias pupilares. Cuando ya tenemos un glaucoma primario de ángulo cerrado crónico, la agudeza visual, vamos a tener una agudeza visual normal en daño leve y moderado. Todavía vamos a tener una preservación de la agudeza visual, pero obviamente aquí es importante. Esto hago un poco de hincapié porque muchas veces los pacientes podrían tener una buena agudeza visual central o una agudeza visual central, digámoslo, conservada. Pero por ello es importante hacer pues una campimetría para corroborar cómo está su visión periférica. Vamos a tener una presión intraocular elevada intermitente, vamos a tener fluctuaciones, principalmente por las mañanas es cuando más está asociado a los picos de presión intraocular. Esto por el ciclo circadiano que ya se ha mencionado también en las clases anteriores. Sinequias periféricas anteriores y alteraciones ya o cambios en el nervio óptico, como bien se podría encontrar una excavación más amplia, incluso ya papilas ópticas o nervios ópticos atróficos. Dentro de los estudios que más se utilizan o que más se indica como tal es el OCT de segmento anterior. Vamos a hacer una medición del ángulo para corroborar cómo se encuentra. Si tenemos también como tal un ángulo estrecho, lo podríamos detectar mediante un OCT, así como la profundidad de cámara anterior. En el ultrasonido de segmento posterior vamos a descartar causas secundarias de bloqueo. Vamos a poder inducir también un test provocativo, induciendo una midriasis farmacológica. Este test provocativo hay que tener siempre mucha precaución al realizarlo. Primero que nada, hacer una buena agonoscopía para no generar un cierre angular al estarlo practicando. Y lo indicado como tal es hacerlo en un cuarto oscuro y en prono, en posición prono. En cuanto al tratamiento del cierre angular primario, vamos a tener la posición en decúbito supino. Esto es muy importante en los pacientes, primero que nada. Vamos a tener también, cuando tenemos un pico o una presión intraocular por arriba de 50 milímetros de mercurio, podemos indicar acetazolamida de 500 miligramos. O si ya tenemos, perdón, en menos de 50 milímetros de mercurio, podemos indicar acetazolamida de 500 miligramos. Cuando ya tenemos un pico o una fluctuación de la presión intraocular por encima de los 50 milímetros de mercurio, podríamos incluso indicar esa acetazolamida vía intravenosa. Una dosis única de apraclonidina más timolol más prednisolona. Y también se recomienda el uso de la pilocarpina, estarla aplicando cada 30 minutos y estar monitorando a ese paciente. Como también ya se ha mencionado en sesiones anteriores, este tipo de casos, no lo ideal es diagnosticarlo y enviarlo a su casa, lo ideal es darle un monitoreo o un seguimiento un poco más estrecho. Si la PIO no disminuye a menos de 40 milímetros de mercurio, vamos a repetir o utilizar otro tipo de agentes tópicos. Cuando ya tenemos un cierre angular primario resistente, vamos a intentar un procedimiento que es la indentación forzada. Podríamos utilizar incluso el manitol al 20%, 1 o 2 gramos por kilogramo. Iridotomía periférica, que la iridotomía periférica es justo aquí se está indicando. Es un procedimiento en el cual, por medio de que ya se ha estado mencionando en sesiones anteriores, por medio de láser, vamos a equiparar las presiones tanto de la cámara anterior como de la cámara posterior para que de esta manera unifiquemos y se vuelva de alguna manera a restablecer esta conexión y este drenaje del humor acuoso que va a estar obstruido por el cierre angular primario. Si persiste, pues podríamos practicar alguna iridoplastia o una profilaxis con pilocarpina, aunado a una facomaldío cuando ya tenemos algún factor como puede ser una catarata que ya se había mencionado anteriormente. También otro manejo se recomienda, en el glaucoma primario de ángulo cerrado,
El manejo se recomienda el mismo tratamiento que cuando tenemos una sospecha de cierre angular primario, posterior a una vigilancia más estrecha. Lo que ya les comentaba, si sospechamos que un paciente tiene cierre angular primario, se le tiene que dar un seguimiento, es decir, el paciente lo tenemos que monitorear constantemente y no dejarlo ir. El tratamiento farmacológico vamos a tener, se va a indicar en pacientes con persistencia de presión intraocular elevada y en pacientes que ya tienen algunos cambios o pudieran ser asociadas a sinequias. El tratamiento quirúrgico vamos a tener, o como tal se mencionaba, ya ahora sí la realización de una trabeculectomía, aunado, pues obviamente pudiera ser también complementado por una FACO más lente intraocular. Esto para obviamente ayudar a equiparar la presión de las cámaras. Hola, buen día a todos. Si gustan, vamos a continuar y ya al final podemos ver algunas preguntas o cualquier cosa. ¿Está bien? Bueno, es bien importante este tema, porque como ya nos comentó el doctor Zavala, porque no solo lo vamos a encontrar en esta condición que nos comentó él de forma más aguda o más notoria o más común. También está esta configuración que es iris plateau. Eh, Creo que si nos preguntamos quién hemos tenido un paciente así, la incidencia es 10% de estos pacientes con este ángulo estrecho, entonces no es tan común, pero sí hay que tener conocimiento de ello. Entonces, iris plateau simplemente es un iris en meseta. Hay una configuración donde en la parte central está aplanado, pero ya por la zona periférica ya hay un abombamiento. Por introducción, simplemente en 1958 se describió por primera vez esta configuración del iris en meseta. En 1960, Schaffer fue quien lo publicó de alguna manera y 10 años después también se hizo pues una publicación del primer caso confirmado. Pues esto básicamente de una manera más clínica, pero ya para 1992 se pudo estudiar de una manera más objetiva, que es VM, que es el ultrasonido, que nos va a ayudar precisamente a nosotros a poder identificarlo de manera más clara y que no haya como que duda ahí, ¿no? Entonces, hay dos maneras importantes, que es iris en meseta y el síndrome de iris en meseta. ¿Alguien tiene alguna idea de la diferencia? Es cuando ya tiene una iridotomía, por ejemplo, y te causa un cierre angular. Exacto, ya hay como un aumento de presión y ya, de acuerdo. Muy bien, entonces, ¿perdón? Era cuando también las iridotomías, perdón, cuando un paciente tenía varias iridotomías y no funcionaba. Exacto. Es cuando le denominas. Sí, efectivamente, porque ya, o sea, aunque tenga, de hecho, aunque esté permeable, la presión sigue aumentando y el ángulo de alguna manera todavía está estrecho. Entonces, por eso el término de síndrome, ¿no? Iris en meseta, entonces básicamente nosotros con la gonioscopía vamos a valorar y aunque se haga una dilatación del paciente en midriasis, pues no va a aumentar como tal la presión. Entonces estos pacientes pues los podemos vigilar, pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque en cualquier momento puede haber un bloqueo y la presión aumenta. El síndrome se dice que ya es cuando aumentan 6 milímetros de mercurio y bueno, también puede haber sinequias anteriores que lo estén condicionando. Muy bien, como epidemiología y factores importantes, generalmente se describe que son pacientes jóvenes, pero bueno, podemos encontrar en pacientes incluso adultos, se dice que más que nada porque no tienen síntomas y pues no se diagnostica de manera temprana, pero es en pacientes jóvenes. Mujeres caucásicas, en promedio 40 años, como vimos en el Kahoot, una de las preguntas, ojos con longitudes axiales menores, hipermétropes, y bueno, también hay un componente hereditario. Vamos a la siguiente. Es importante entender un poquito como la fisiopatología o cómo sucede de alguna manera. Simplemente, como podemos ver en la imagen, el cuerpo ciliar por esta condición tiene un agrandamiento, ¿sale? ¿Y qué va a pasar?
va a obstruir el flujo principal del humor acuoso, que principalmente se da cuando los pacientes ya están dilatados. Entonces hay un bloqueo de pupila y no va a haber un flujo hacia la parte anterior, ¿sale? Como método diagnóstico siempre tenemos que hacer la gonioscopía de manera de indentación para poder lograr un poquito más de periferia y valoración. El signo típico, que es el de doble joroba, ¿sale? Los pacientes suelen tener dolor cuando ya hay un aumento de la presión, hay apariencia de halos. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué puede haber halos o por qué te lo manifiesta? Sí, aunque se describe en la literatura otra causa, sí, sí hay un edema y ya no hay mucha claridad de medios. Pero pensando un poquito como en la física de la configuración anatómica del iris, ¿por qué pueden presentar a estos pacientes? Pues, algo sencillo. Se supone que porque la luz, hay una difracción de la luz diferente, porque no es totalmente regular, exactamente. Entonces, por eso presentan los halos. A veces uno puede pensar en otros diagnósticos diferenciales o nos asustamos, ¿no? Por los halos o sibemio de Sopsias, etcétera, pero no, simplemente por eso. Y la cefalea, ¿no? Eh, Muy bien, entonces, síndrome de iris en meseta, ya sabemos la diferencia. Aquí simplemente les quise poner una imagen donde se ve un iris un poquito más aplanado, aunque el ángulo puede estar todavía abierto. En la imagen B se puede ver que es un iris ya modificado. Aquí, por ejemplo, casi no se ve con el puntero, pero bueno, se ve cambios pigmentarios, que es por una iridoplastía, ¿sale? Que se hizo en este paciente, pero de igual manera, si se fijan, inclusive el ángulo es un poquito más estrecho, ¿no? Aquí simplemente la imagen de doble joroba de nuevo, y aquí en el ultrasonido ya hay un contacto con la línea de Schwalbe, ¿sale? Ya aquí hay una obstrucción y hay un contacto justo ahí en el límite. Más adelante vamos a tener más imágenes del ultrasonido para como poder tener una noción más de lo que tenemos que buscar. Miren, esta imagen me gustó porque se ve claramente, aunque en la zona central aquí hay una primera joroba, generalmente es más aplanado. Ya en la zona periférica es donde hay una mayor elevación, que es lo más típico, ¿no? Y pues en el ultrasonido también lo podemos ver. Se dice que está la opción del OCT, es algo controversial, hay artículos que dicen que el OCT, pero la mayoría sí dicen que es el ultrasonido, y por lo que hemos debatido o platicado con el doctor Mateos, efectivamente en los últimos congresos se dice que el ultrasonido. Inclusive se menciona por ahí que a todos los pacientes deberíamos de hacérselos en dado caso de que en alguna cirugía de catarata, por ejemplo, poder saber la medición y si se puede de alguna manera poner un lente en sulcus, ¿no? Ya que lo hagamos en la práctica diaria, pues bueno, ya es diferente, ¿no? No siempre se tiene ese acceso. Entonces este estudio pues llegó a cambiar cómo podemos valorar a estos pacientes. Vemos su anomalía anatómica. Los procesos ciliares perfectamente podemos ver que están anteriorizados. Hay un engrosamiento del iris, acortado de alguna manera, que eso nos va a servir para entender también después por qué el tratamiento de elección. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Bueno, son imágenes a lo mejor no tan claras como yo quisiera, pero bueno, aquí en la primera imagen podemos ver el iris, que hay un poquito de alargamiento, ¿sale? Precisamente por esta configuración, ¿sale? Aunque no hay una imagen típica de doble joroba, aquí con el ultrasonido uno de los hallazgos es que haya mayor elongación. Por ejemplo, si lo comparamos, podemos compararlos aquí, sí. Aquí, por ejemplo, hay un engrosamiento, ¿sale? Que incluso ya casi hay un contacto igual iridocorneal, ¿sale? Otro hallazgo importante también son los quistes,
que en menor medida, perdón, no son tan comunes, pero igual podemos encontrarlos justamente aquí en el área, ¿no? Puede ser uno o varios quistes los que se pueden encontrar. También podemos encontrar por este ultrasonido adelgazamientos, como vemos aquí en esta imagen, ¿sale? O incluso sinequias. Entonces, yo creo que es importante que lo tengamos en mente para saber qué es lo que hay que buscar, ¿no? O qué posibilidades puede haber. Como método de tratamiento, por ahí como mencionaban, estos pacientes van a llegar ya con iridotomías periféricas que aunque estén permeables, no van a ser funcionales para el paciente, ¿sale? Entonces pueden tener una o múltiples iridotomías o incluso se puede hacer de manera inicial, pero nos vamos dando cuenta que a la progresión del paciente, pues no evoluciona igual por esta configuración del iris que no es normal, ¿no? Entonces, en el síndrome de iris en meseta, pues los ángulos persisten de manera estrechos y sabes que se pueden ocluir en cualquier momento. Entonces, pues, ¿qué usamos? Agentes mióticos, ¿no? Pilocarpina. Hay maneras de tratarlos a largo plazo o incluso quien tiene la noción de manera más conservadora y dejarlos como vigilancia, ¿no? Pero ya pensando de manera un poquito más objetiva, se pueden hacer de manera quirúrgica, ¿sale? Tenemos muchas tecnologías hoy en día, láseres, que aunque este láser argón no es el más moderno, digamos, ya tiene bastante tiempo, en teoría es el tratamiento de elección, ¿sale? Se hace de manera periférica al iris. ¿Qué es lo que hace el láser argón? De alguna manera va a quemar este iris y no sé si hemos tenido la oportunidad de entrar a alguna cirugía o algún procedimiento, puede ser incluso en la piel, que ahora se están haciendo tratamientos térmicos donde al hacer una quemadura se contrae, ¿no? Entonces al contraerse modificamos esta anatomía, ¿no? Y bueno, es necesario volver a hacer gonoscopía en estos pacientes. Se puede hacer inclusive a las 24 horas, a los 5 días, para ir viendo la evolución. A lo mejor a las 24 horas no va a estar el ángulo totalmente abierto, pero hay que ver a los 5 días, a la semana el paciente. Y bueno, más que el ángulo, hay que ver que la presión sí esté disminuyendo, en dado caso de que sea un síndrome de iris en meseta, ¿no? Quería ponerles un caso clínico como para que podamos platicar un poquito del caso, qué harían o qué no haríamos. Por ejemplo, si tenemos una paciente femenina de 74 años, antecedentes, pues como casi todos los pacientes, diabéticos, hipertensos. Esta paciente en particular ya estaba diagnosticada con un glaucoma por este ángulo estrecho y nada más de tratamiento, timolol y brimonidina, ¿sale? La agudeza visual, 20/50 ojo derecho, 20/60 ojo izquierdo, mejoraba muy poco. Y venía al servicio, lo comentaban en este artículo, por valoración de iridotomías bilaterales. Entonces, pues con estos pacientes que ya están diagnosticados y bueno, en este caso se le hizo la iridotomía. ¿Qué esperarían ustedes encontrar en la presión si hacemos la iridotomía? Pues que disminuya, ¿no? En este caso se hizo la iridotomía y disminuyó el ojo derecho 1 milímetro de mercurio y el ojo izquierdo prácticamente igual. ¿Qué podríamos pensar aquí? ¿O qué estudio podríamos mandar a hacer? ¿O le harían otra iridotomía? Uh-huh. Sí, no, súper completo, me parece bien. Exactamente, también ver si son permeables. En este caso sí eran permeables y pues no hubo una disminución de presión importante. Entonces se hizo un ultrasonido por biomicroscopía en donde se encontró precisamente en el ojo izquierdo
¿Notan alguna diferencia al ojo derecho? Hay un poquito más de anteriorización, ¿no? Del iris también, ¿sale? Y pues siendo un poquito más estrictos ahí, da la apariencia también de imagen como de doble joroba, ¿no? Otra cuestión importante, ¿alguien que observa algo diferente? ¿Algo más? Sí, exactamente también, está iniciando con opacidad. Uh-huh. Y yéndonos un poquito ya al ángulo, o por ejemplo, pensando si se opera de catarata y hay alguna complicación, en qué podríamos también valorar, en dado caso que se necesite. Aquí ya no hay prácticamente espacio, por lo mismo de la anteriorización, ¿sale? ¿Se fijan? Pues en ambos ojos. Entonces, en este paciente se decidió, podemos ir a la siguiente, se decidió ya hacerle un tratamiento quirúrgico, una iridoplastía. La iridoplastía, como les comento, consiste en aplicar con láser argón toda la periferia. Se fijan, ya tenía sus iridotomías periféricas que estaban permeables, pero aún así no mejoraba como tal la presión. En esta paciente se hizo 360 grados. En teoría hay que hacerlo con spots más grandes. Y bueno, se hace igual en una sesión y podemos ver que a la gonoscopía posterior a ello, los ángulos ya están abiertos, quizás no tan abiertos un Schaffer 4, pero 3, 4, y la presión en esta paciente bajó 10 y 11 milímetros de mercurio. Entonces, pues gran diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que es como que con lo que hay que quedarnos. No sé si alguien pensaría en algo más o simplemente nos quedamos así. No, pues, igual nada más hablar lo de la catarata, porque también su agudeza visual ya estaba disminuida, entonces ahí pues la idea doblemente, la idea es disminuir un poquito todavía más rápido y que mejore un poquito la agudeza visual. Sí. La catarata no estaba tan densa, pero sí se mira que al final de cuentas esta catarata Sí, está ya se vaya. Sí. Y es verdad, porque sí está comprobado que el ángulo camerular aumenta, ¿no? También sería una buena opción. Cuidado. Doc, Ahorita el tratamiento de iridoplastía, checaron si bajó la presión. sí, les comenté que bajó a 10 y a 11 milímetros. ¿Cuánto tiempo nos podríamos esperar justamente para pensar en retirar la catarata? Ok. Normal, ¿no? O sea, a menos que tuviera una condición especial, pero sí, el protocolo es... Y en esta paciente se comentaba que a las 24 horas se valoró, no había bajado tanta la presión y ya a los 5 días ya 10 y 11, o sea, bastante. Y quedó igual con su tratamiento. Creo que puede ser otra pregunta, si seguimos con hipotensores. En este caso mencionaba que sí. No sé si el doctor Mateos tenga alguna otra opinión, aunque también hay que individualizar cada caso. Sí, ¿Sí, para clase me gusta mucho porque incluso ya la habías dado Sí, anteriormente. de esta parte, exacto. Así se aborda. Justo lo que quería tomar ahorita en cuenta son estos tres diagnósticos cuando hablamos de ángulos estrechos. Sospecha de cierre angular primario, cierre agudo primario y glaucoma primario de ángulo cerrado. ¿Sale? Entonces, esto es indicativo de iridotomía para mí como glaucomatólogo, ¿no? Periférica. Ahora, a ustedes les puede llegar un cierre agudo, cierre angular agudo. ¿Qué tratamiento le darían a un cierre angular agudo? Por ejemplo, yo les voy a poner un caso clínico y voy preguntando. Tienes un paciente de 40 años que tiene una hipermetropía de más 450 en ambos ojos, una longitud axial de 20,
corto, es un globo ocular corto, muy corto, y tiene una presión de 41 milímetros. No es el ángulo, pues está la córnea opaca. Primer paso, ¿qué es lo que harías tú? Empezando desde arriba, lo primero que haces. Que sean de los que incluyen la producción de los conocimientos. ¿Cuáles? El tiburón, Y con esto crees que llegamos a la presión. No. Tienes que dar antiinflamatorio. Uno, dos. Antiinflamatorio. Igual. Eso. Bueno, vamos a hablar de marcas ahorita. Y ese cada cuánto vamos. Cada 8. Vale. Entonces, vamos a iniciar siempre con eso. Pero antes que nada, aunque traiga molestia y todo, hay que evaluar siempre el segmento anterior. Hay que tomar agudeza visual. Difícilmente va a poderse tomar la PIO, pero hay que intentar tomar la PIO. Si no se ve el ángulo, ni se intenta realizar la gonioscopía. Entonces ya tenemos los hipotensores. Algunos dejan al algo de prostaglandinas, yo no te lo sugiero porque es agudo y aparte aumenta la inflamación. Exactamente. Aparte, la forma por la cual funciona el análogo de prostaglandinas no va a funcionar en este caso porque Va a estar cerrado todo el tiempo. Ahora, todo esto y la presión te baja a 30. Acetazolamida. ¿El acetazolamida cómo se da? Vas a dar 500 miligramos. Puedes dar 250 miligramos cada 6 horas. Esta es con mi dosis máxima. Y si ya bajó, importante, si tú vas a iniciar el acetadiazol, podemos agregar sales de potasio. ¿Por qué? Porque da una hipocalemia. Pues necesito subir. Ahora, si ya llegué a la presión de 24 milímetros, ¿sí que agrega? ¿Qué hago? No tiene iridotomía todavía. En este momento podemos agregar un medicamento. ¿Qué medicamento puedo agregar? El que va a funcionar muy bien. Porque haber iniciado manitol. Sí, totalmente. Si no tienes medicamentos así, sí, pero siempre hay que hacerlo escalonado. No, primero das medicamentos y ya se lo. Sí, es que tú tienes que ir por escalones. Ahora, si trae dolor, entonces sí. Pero primero, a ver. Maritol, me dices, ¿cuándo se pasa? Si tú das este tratamiento, difícilmente le vas a tener que indicar el manitol, porque el manitol tú lo debes de indicar bajo una condición. Tienes que tenerlo monitorizado. Porque hay una complicación muy importante en el manitol. ¿Cuál es? Si tú lo pasas mal indicado. Puede ser una hemorragia subaracnoidea o una amilonesis spontánea. Si tú no tienes estudios de laboratorio de sobreviso. Puedes administrarlo, pero lo inicial es siempre dar un tratamiento si lo tienes a la mano. No va a ser tan invasivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué medicamento puedes dar cuando tienes por debajo de 25 milímetros de mercurio? Pilocarpina. ¿Y por qué hasta los 25 milímetros de mercurio? Porque no pueden aplicar, por ejemplo, de 40, no podemos aplicar clorapina porque hace isquemia del cuerpo ciliar y ni siquiera te responde. Ajá. Entonces, si tú tienes presiones arriba de 25, 26, la pilocarpina no te va a responder. Entonces, yo ya lo controlé, le di triple terapia, le di prednisolona, acetadiazol, le pongo PIL y ahora sí puedo hacer una iridotomía. Ese es tu tratamiento, ¿sí? Hasta ahorita, ¿aquí alguna duda? Doc, Ahora, perdone, por ahí se mencionaba, por ejemplo, la paracentesis, ¿se puede? esta es muy buena pregunta. A mí en el examen de consejo me hicieron esta pregunta. Me parece una estudiada para el automático. Entonces, fue lo primero que me dijeron, ¿qué harías? Dije, haces goneos, haces una maniobra de Forbes, y le dije, ¿le puedes hacer una paracentesis? No se puede. ¿Por qué? Porque puedes aplanar la cámara. En cuanto tú metes por la fuerza de gradiente, empujas el cristalino, existe una talema en ese momento. Okay. Entonces,
¿Hay doctores que lo hacen? Sí, pero tu riesgo es que se le vaya peor. Porque si te aplana la cámara, en ese momento tienes que entrar aquí. ¿De acuerdo? Si se aplana, te puede hacer un glaucoma maligno. Pues no, más bien está más hay que formar cámaras. Ahora, el uso del monitor, ¿cuándo se hace? Si desde el inicio no me responden. Yo de 60 de Sí, claro. Sí, claro, claro. Pero, por ejemplo, si tú tienes un paciente con una presión de 40, generalmente, y no le has iniciado nada, con esto va a mejorar. Si no te está mejorando, entonces ahora sí valoras iniciar. Este es un paciente que no tiene nada de Nada. Te llega tu paciente, traigo un poco de molestia en el ojo, lo traigo rojo, ¿cuánto crees? 40 milímetros. Porque así llega. Como traigo el ojo rojo, van como 3, 4 días, ya le ves la midriasis. Entonces, más o menos así como te va a llegar. Y la otra es que el paciente ya se aplica Claro, pero ese cambia. Ese, por ejemplo, estos son los primarios, ¿eh? Hay otra cosa que se llama cierre angular agudo. Y ese te lo puede generar un glaucoma no vascular. Paciente que ya está tratado. Pues ya le puede hacer más cosas. Así ya sabes que a lo mejor tiene un incidente de estar usando una triple terapia, de estar usando acetazolamida, y aún así te sube la presión, ahora sí hay que bajar. ¿Entender? Pero hay que confundir lo que es un cierre angular primario y un cierre angular agudo. El cierre angular agudo te lo puede dar otra condición. Por ejemplo, un iris plató, mal controlado, sino más bien. Ahora, otra cosa muy importante. Una iridotomía para que sea funcional debe de medir 500 micras. Dicen, es que le hice una, no funciona, le voy a dar otras 2. No, hay que investigar la causa. Y hay 2 maneras. Ultrabiomicroscopía, que ahorita es lo de elección, o el OCT, pero específicamente el guisante. No los demás. Si tú le pides uno de Carl Zeiss, otra cosa, no te va a servir. Necesitas un guisante. Ajá. ¿De aquí donde hay? Creo que vas a ver. Ahí sí estoy seguro. Ok, perfecto. Entonces, suponiendo que yo ya hice todo esto, ya le hice una iridotomía, que de hecho la palabra correcta es iridotomía. Algunos doctores no gustan que digan IPE, pero bueno. Vamos a hacer lo segundo, lo que dice el Eagle, el metaanálisis. ¿Se acuerdan del Eagle? ¿Qué es lo que dice el Eagle? Que hay que quitar que los oculares. No. El cristalino. El cristalino, exacto. Entonces, lo que yo hago es quitar el cristalino. Pero generalmente, si yo le quito el puro cristalino y no lo controlé ni con la IP, va a seguir la presión alta. Es una cirugía combinada. Y tienes 2 opciones. Trabeculectomía o, esta está difícil, una endofotociclo. ¿Por qué un endofotociclo? Porque la endo le va a dar a los procesos, puedes pasar a la delta. O sea, descubrir los procesos. Y ya abres más el ángulo. ¿Dónde está ahí está. Suponiendo que aquí tú tienes un abombamiento, quitaste ya el cristalino, ya se abrió más, y tú haces una endofotociclo y le das acá. ¿Sí han visto cómo trabaja la endo? Metes una cámara y le das. Perfecto. De hecho, hay ahorita una controversia. Y dicen que qué sería mejor. No hay un estudio, lo dijeron en el colegio de glaucoma, de aquí de Occidente. ¿Qué sería mejor? ¿Una facotrave o una facoendo? Eso sería muy bueno. Porque casi ningún glaucomatólogo te hace la cirugía combinada. Eso lo hace más el retinólogo. Y te pierde. Pero eso sería muy bueno, investigar qué es mejor. Un paciente que le hagas una facoendo o una facotrave. Entonces, pero ya vimos por qué no. Porque vamos a cambiar la configuración de la parte posterior. Y harías primero la endofotociclo. Primero haces la faco y ahí mismo ya metes. Con la endofotociclo no tenemos que tomar en consideración la agudeza visual del paciente como para realizarlo. Bueno, siempre, eso independientemente de cualquier actividad quirúrgica, que tú vayas a realizar en base a la agudeza visual. Si tienes buen pronóstico, lo vas a realizar en un pronóstico. Ahora, una endo no es tan invasiva como una ciclofoto, que es de la parte externa. Esta sí realmente
lesiona todo, ¿no? Sí, esas son más para glaucomas avanzados. ¿Va? Es por eso. O sea, sí cambia. Ahora, entonces, lo que les pueden preguntar, ¿cómo haces diagnóstico de síndrome de Iris-Platón? Ultrabiomicroscopía y porque no te haya resultado una iridotomía. A ustedes de entrada, ya tienen pacientes, ya le hicieron su gonios, le dan su tratamiento con triple terapia, le dan su antiinflamatorio esteroideo. Si ven que está muy mal, le dan acetazolamida y lo derivan. O le realizan ustedes, si ya controlan la presión, le ponen pil y le hacen la y lo mandan. Y si lo controlan con eso, están del otro lado. Y si no, hay que programar una cirugía de catarata. Es más bien, no sería de catarata, sería para quitar el cristalino, porque cambiando la configuración vamos a mejorar la presión del cuerpo. A veces me preguntaban, ¿por qué vamos a operar el cristalino si no tiene catarata? No es la finalidad. La finalidad es mejorar la dinámica de la dinámica. ¿Va? Entonces ya tenemos sospecha de cierre angular primario y glaucoma primario de ángulo cerrado. Daño estructural, este es agudo y este ni siquiera se ha presentado. Y de los glaucomas primarios de ángulo abierto ya lo dominamos, ¿no? Es sospecha de glaucoma, hipertensión ocular, glaucoma preperimétrico y ya glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces son 3 y 4. Ya hablamos de los primarios. Ya a partir de ahorita nos vamos a pasar a todos los secundarios. ¿Va? ¿Quedó alguna duda con los primarios? ¿Cuánto tiempo te esperas desde la IP hasta ya hacer la faco? Es que bueno, a mí me tocó buscar tal cual, igual, todo esto. Y pues dijimos que en cuanto se pudiera, era la faco. En realidad, pues puede que volviera a su infección, entonces, pero a su criterio, ¿cuánto tiempo podría vivir? Generalmente, bueno, yo lo tengo descrito, porque incluso para las ejercicios esperamos como una semana más o menos. Pero sí hay doctores que meten neurólogos. En cuanto baja la presión es instante. Tenemos un tiempo límite de que no te dejan estando. Pues sí, que la acetazolamida te da un tiempo de uso. Una piometa también. Aquí no podemos pensar ahorita en piometa porque esto es agudo, ¿no? Ya que yo controle la presión y lo tenga normal, pido OCT, campo visual y clasifico. Y en base a la clasificación, ya digo cuál es mi piometa. Pero no hay que pensar de entrada en los agudos, porque a veces es un cierre angular primario, agudo, y resulta que no hay daño estructural ni funcional, simplemente se cerró. Tú le resuelves todo, la presión está normal, pues ya no hay daño. Un poquito fuera de, o sea, de las formas. En dado caso, que quitamos el cristalino para modificar la anatomía y todo esto, podríamos hacerle, en dado caso, al paciente con un lente tibio o una planilla de atención. Yo sí he visto, o sea, sí he visto que les funciona, pero yo sé por qué viene esta pregunta. Porque hay una disminución de la sensibilidad al contraste. Y pues obviamente premium puede tener el 20-20 on happy, ¿no? Que ven muy bien, pero no ven con nitidez o con el contraste. Entonces, los glaucomas muy iniciales, sí podrías considerar poner un premium, pero hablar con el paciente que si el glaucoma avanza, va a perder esa ventaja que tiene. Pero si de entrada tú ya ves daño en células ganglionares muy profundo, ni siquiera lo das. Porque no va a tener mejor. No tienes VM, no tienes OCT, ¿qué le pides? Porque VM no tenemos. O sea, tendríamos que mandarlo con la doctora, ¿no? Pero tampoco tenemos OCT visante. Le pides un Ion Master. Longitud axial, cámara anterior, más o menos para ver. No es tan bueno, pero te sirve, ¿no? ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Sí? Yo nada más un comentario, pues se mencionó 2 o 3 veces lo del signo de glaucomflecken. Sí. En el Caput, ahora no sé, sentí que estaba redactado como que era, sentí que la pregunta estaba dirigida como que era más una pseudoexfoliación, pero sí es efectivamente esos materiales en la cápsula anterior
pero es importante detallar que lo que es que es una consecuencia cuando ya tuviste un cierre angular primario, es una necrosis del epitelio de la cápsula anterior del cristalino. Entonces, solo para hacer sobre eso. todo para los R1, pues, para hacer esa aclaración. Ya. Sí, perfecto. Eso es importante. Ajá. Digo, ya como comentarios tal vez está extra, pero considerar también la cuestión hormonal del paciente, porque luego damos el secundario. Eso. Porque, no sé, pero recordemos que también somos médicos y viene riñones. Esto es muy importante, lo de la acetazolamida. Siempre hay que considerar la función renal. ¿Por qué? Porque lo vamos a dar siempre en cierre regular agudo, no primario tal vez. En un glaucoma vascular son pacientes renales, diabéticos y le dejan su gramo al día. Y se empeoran. Ya ni siquiera llegan a la cirugía del ojo porque están hospitalizados. Entonces, es importante eso. Y el manitol, ¿cómo se administra? Entrenado. Lo dijeron, ¿eh? Sí. Ajá. En 30 minutos, es importante el espacio. ¿Sí? Y ya, creo que sería todo, ¿no? Incluso antes de una cirugía en pacientes muy hipermétropes con longitudes cortas, lo pasas. El monitor, sí, claro. Puede ser, o sea, pacientes muy hipermétropes, hay de dos aparatos, ya sea monitor o una. También. Para Eso los endocrinólogos hacen mucho. Sería una hora de la. Yo lo cito una hora antes, se lo paso 30 minutos y ya cuando entra quirófano ya está fue al baño porque les da muchas ganas de diuresis. Creo que es todo. Gracias, chicos. Gracias. Espéreme.